El tema a tratar a continuación tiene como título Organización del sector de salud de emergencias y desastres, presentado por mi persona Victoria Aparicio y Caitlin Santos. Además contó con la participación de Katiuska Ávila, Francisco Polo y Guillermo Taylor. La organización del sector salud en emergencias es el desarrollo de políticas que se complementan con programas para la planeación de los desastres de salud pública. Busca ejecutar acciones de promoción para la rehabilitación de la salud que por mandato constitucional son responsabilidad del Estado, permitiendo realizar los procesos necesarios para cumplir con las funciones de rectoría de la producción social de la salud, así como la gestión institucional. Esta función considera el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de conducción de las autoridades de salud para garantizar una adecuada vigilancia, control, gestión y respuesta a los riesgos para la salud, incluyendo los brotes de enfermedades transmisibles, las emergencias y los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, la salud mental y lesiones, entre otros temas. Esta función también abarca otras condiciones positivas de salud, como la nutrición, el crecimiento, desarrollo, lactancia materna, salud ocupacional. Asimismo, incluye la vigilancia de los determinantes de la salud en un territorio concreto bajo la responsabilidad del gobierno local. Para una mejor comprensión de este tema, es necesario tener presentes ciertos conceptos, como los que observamos aquí. En primer lugar, desastre, definido como un suceso que produce mucho daño. Riesgo, posibilidad de que alguien sufra algún perjuicio. Emergencia compleja, se define como la crisis humanitaria grave que suele ser el resultado de distintas desigualdades sociales. Prevención, es la disposición que de manera adelantada evita que suceda una cosa. Atenuación, es la disminución de la intensidad de un hecho. Y la preparación es el arreglo de las cosas necesarias para realizar algo. En cuanto a la respuesta, se define como la satisfacción a una dificultad. Los desastres y emergencias pueden ocasionar un gran número de heridos, muchos de los cuales pueden quedar incapacitados de por vida. Las instituciones de salud pueden quedar destruidas y los esfuerzos nacionales para el desarrollo sanitario se pueden ver retrasados por años. Es por eso que es importante saber cuáles son esos efectos que más repercuten sobre la salud. En primer lugar, tenemos la reacción social. En este caso, lo que son los traumas generalizados, el pánico paralizante, ni las conductas antisociales rara vez aparecen, ya que tras grandes desastres las personas tienden, tras el primer shock, a actuar de forma positiva. Cabe destacar que esto varía según la persona. En cuanto a los problemas que presenta la reacción social, están los rumores que abundan acerca de brotes de epidemias. Esta situación lleva a los dirigentes a adoptar medidas de emergencia innecesarias. En esta ocasión, la prioridad del sector de salud es mantener a la población y a los medios informados de la situación real. Como segundo punto tenemos las facilidades y servicio de salud. Sus características. El desastre puede dañar o destruir la infraestructura como son los hospitales y centros de salud, que por tanto no serán capaces de responder a las emergencias. Entre los problemas tenemos que las consecuencias a largo plazo en términos de mortalidad y morbilidad se verán atenuados. Afectará la salud de aquellos que en la comunidad dependen de los servicios brindados por la comunidad. Y la prioridad del sector salud en este efecto es la rehabilitación de los servicios e instalaciones de salud. En cuanto a la alimentación y nutrición, como característica tenemos el déficit de alimentos, que puede ocurrir de dos formas, ya sea destrucción o adulteración de los suministros de alimentos existentes o la interrupción de los sistemas de distribución de alimentos. Entre los problemas tenemos déficit generalizado de alimentos y la prioridad del sector salud en este caso sería darle prioridad al consumo de alimentos perecedores no contaminantes, o sea, tener en cuenta que puede ocurrir una contaminación de los alimentos, principalmente los que se encuentran en sectores de agronomía y agricultura. Otro efecto importante es la gestión de la salud ambiental. En cuanto a sus características, la continuidad o rápida rehabilitación de los servicios efectivos de salud ambiental es una cuestión primordial en los desastres y en las emergencias. Se debe tener muy en cuenta los servicios esenciales para proteger y garantizar el bienestar de la población ubicada en áreas de riesgo. En cuanto a la prioridad del sector salud, en cuanto a la gestión de salud ambiental,
tenemos que es garantizar que haya cantidad suficiente de agua potable sin problemas, instalaciones sanitarias básicas, evaluación de heces, agua de desechos y desechos sólidos, así como abrigo seguro para las personas. En cuanto a la infraestructura de la salud, hay que realizar una evaluación de los costos. Por ejemplo, los costos del tratamiento de las víctimas, los costos de limpieza, los costos de obras de mitigación, costos de reparación, costos de reposición y costos de intervenciones sanitarias. Bien, continuando con los efectos, están las enfermedades transmisibles, que tiene como característica que los desastres naturales no causan brotes masivos de enfermedades infecciosas, pero pueden aumentar el riesgo potencial de enfermedades transmisibles. En cuanto a los problemas, se dividen en a corto plazo, a largo plazo y en desastres complejos. En a corto plazo, el aumento de la mortalidad es el resultado a menudo de la contaminación por heces fecales del agua potable y los alimentos. A largo plazo ocurre el aumento de las enfermedades transmisibles por vectores en algunas zonas debido a la disrupción de los esfuerzos del control de vectores. En desastres complejos, la destrucción, el hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias básicas son frecuentes y en dichas circunstancias han ocurrido brotes de cólera, por ejemplo. Y la prioridad del sector salud en esta ocasión sería que los principios para evitar y controlar las enfermedades transmisibles después de un desastre son poner en práctica tan pronto como sea posible todas las medidas de salud pública que reduzcan el riesgo de transmisión de las enfermedades. Siguiendo con los efectos está el desplazamiento poblacional. Los desastres pueden provocar grandes movimientos de las poblaciones, ya sean espontáneos o organizados. Los habitantes de las comunidades pueden emigrar hacia zonas urbanas o zonas establecidas muy bien por el gobierno. En cuanto a sus problemas está la ayuda humanitaria, ya que esto es muy crucial, ya que muchas personas pueden entrar en pánico o no ofrecerse como voluntarios para mantener un orden en el desplazamiento. En cuanto a la prioridad del sector salud en esta ocasión está brindar a las personas desplazadas instalaciones para limpieza y el aseo. La exposición climática, entre sus características es que se convierte en una amenaza que podría afectar la vida de las comunidades, su ecosistema e infraestructura. Su problema es que puede ocasionar problemas socioeconómicos y del ecosistema. Y la prioridad del sector salud en este caso es brindar mayor prioridad y refugio para las áreas más vulnerables. Bien, para finalizar el punto sobre los efectos de los desastres naturales está la salud mental, que se caracteriza por trastornos mentales que pueden incrementarse en situaciones de emergencia. Si bien mencioné anteriormente que en primera instancia las personas no suelen desarrollar un pánico, a medida que se va agravando la emergencia del desastre, en tal caso de que ocurra, sí se puede generar ese shock emocional en las personas. Y no solamente al anunciar el desastre o durante el desastre, sino que pueden quedar secuelas después del desastre que haya vivido la persona. En cuanto al problema está que implica mucho más que estrés postraumático y depresión, ya que también puede ocurrir otros signos y síntomas que afecten el estado mental de la persona y generar un pánico emocional. En cuanto a la prioridad del sector salud está que la evaluación de daños y necesidades de la persona, planificar e implementar las intervenciones psicosociales y de salud mental sobre bases objetivas, es decir, si la persona queda con algún trauma, es importante que acuda a las instalaciones necesarias para tratar de superar eso. También está el soporte de acueducto y alcantarillados, que se caracteriza por el suministro de agua potable y servicios de alcantarillados particularmente vulnerables a los desastres naturales. La mitigación de desastres en los sistemas hidráulicos también ocurre. También hay que evitar la interrupción de los canales de distribución, evitar la contaminación y ayudar a restaurar eficazmente el servicio en caso de desastres. En cuanto a los problemas está que la distribución de estos sistemas puede traer serios riesgos para la salud,
Por ejemplo, la deficiencia en la distribución del agua potable, dificultades en la evacuación de las heces y otros desechos. Como consecuencia, el deterioro del saneamiento también puede ocurrir. En cuanto a la prioridad del sector de salud, está que todos los suministros de agua han de ser cuidadosamente evaluados para evitar riesgos de infecciones o intoxicaciones transmitidas por el agua. Es decir, se requiere realizar, por ejemplo, exámenes de laboratorio. El manejo de las muertes masivas es todo evento que resulta en un gran número de víctimas. Por ejemplo, cuando hay tsunamis o catástrofes, por ejemplo, tornados, etc. En cuanto a los problemas está la higiene pública principalmente. También están los aspectos socioculturales. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando en la búsqueda de esos, por decirlo así, afectados que se encuentran perdidos? Al encontrarlos, cómo actuar en esa ocasión, cómo decirle al familiar de esa persona desaparecida que no lo encuentra, cómo llegar a esa persona y decirle algo así, por ejemplo. La religión también se ve involucrada, los problemas legales también se ven y los psicológicos. Y la prioridad del sector salud en esta ocasión es la preparación multisectorial, ya sea de los departamentos, el estamento, por ejemplo, de policía, equipo de defensa civil, el equipo de bomberos, todos ellos deben activarse, por decirlo así, y tratar de la mejor forma posible estas situaciones de desastres. Este plan se puede decir de la siguiente manera. Puede haber lo que es un antes, un durante y un después de la situación. En el antes tenemos que es importante identificar el riesgo, identificar el impacto, identificar los efectos a la salud, identificar las necesidades y la preparación de las logísticas. En el durante está que se debe realizar la respuesta inmediata, cómo va a ser esa respuesta, también la adecuada distribución y el uso de los materiales. También se debe estar al pendiente del surgimiento de nuevos peligros y nuevas amenazas para la población. Las medidas de preparación deben ser identificadas y bien distribuidas. Y en el después se debe realizar lo que es la identificación de la vulnerabilidad y la identificación de las secuelas que hayan quedado luego del desastre, así también como el socorro inmediato en caso de personas desaparecidas, por ejemplo, y también la solicitud de asistencias a los departamentos gubernamentales necesarios para poder así ofrecer la ayuda correspondiente a las secuelas que hayan quedado tras el desastre. En cuanto a la preparación ante las emergencias, es necesario obtener un plan, recursos, entrenamiento del personal y la posterior puesta en práctica del plan. Bien, ¿qué es un plan? Es un documento que describe consistentemente los riesgos de los actos ante los eventos adversos. Es necesario hacer un análisis de la situación, establecer vías de evaluación y descartarlas con su respectiva señalización, definir zonas de seguridad tanto internas como externas, acordar el tipo de señal que activará el plan de emergencia y cómo se efectuará a nivel interno. También determinar tiempos de evacuación y organización de salidas. También hay que realizar la hipótesis, los objetivos del plan, las metas del plan y la organización. ¿Cuáles son esos roles y responsabilidades de cada persona? En cuanto a los recursos, contar con un inventario de recursos te permite saber con qué implementos cuentas,
y qué mejoras puedes implementar a la dicha organización. Se debe realizar medición de las necesidades, qué nos hace falta, qué debemos mejorar y a dónde debemos llegar. También es necesario tener un inventario de recursos disponibles. La medición de recursos faltantes también es un punto muy necesario cuando se van a evaluar los recursos, ya que es necesario determinar los recursos disponibles para reparar o instalar todo lo que sea necesario según el análisis de amenazas y riesgos. Definir los recursos con los que se cuenta, tanto para evitar como para atender una situación de emergencia. También la realización de un inventario con los elementos y la organización de otros implementos tales como extintores, red seca, un botiquín de primeros auxilios, entre otros. Bien, siguiendo con los pasos correspondientes para la correcta preparación ante unas emergencias está el entrenamiento. Entre sus componentes está 1. La comunicación de la hipótesis del escenario más probable. Aquí entra lo que es informar de la situación de probable ocurrencia, la planificación de contingencia, el proceso preparatorio, la identificación y la planificación para estas situaciones. 2. Comunicación de roles y responsabilidades. Trabajo en equipo para mayor efecto, organización y el desarrollo son las características de este segundo punto. 3. Organización de respuestas. Planificar las características principales de la respuesta y dar a conocer ampliamente el plan. 4. Ejercicios y simulaciones. Incluir ejercicios periódicos para poner a prueba el plan, incluir sistemas de alertas, dar información temprana para que la población pueda actuar a tiempo, también adoptar las medidas de autoprotección y llevar a cabo lo que es un paquete de información sobre los datos demográficos básicos. También como último factor para una correcta preparación está la prueba del plan. Aquí entran lo que ya mencionamos, los ejercicios de simulación. Los simulacros deben realizarse con la participación de las autoridades de salud. Estos ejercicios representan la única forma de mantener actualizados los planes y ver si son los indicados para ciertas situaciones o si deben ser modificados. Con respecto al análisis de riesgo y vulnerabilidad, cabe destacar que el sector salud ha de tener una clara comprensión del riesgo que enfrenta un país o una región particular ante cualquier peligro potencialmente importante. El análisis de peligros o amenazas lo realiza por lo general lo que son las instituciones gubernamentales o privadas y requiere de un conocimiento de áreas especiales, ya venga siendo sismología, epidemiología o también ingeniería estructural. El sector salud es responsable de utilizar los datos proporcionados por estas instituciones para determinar la vulnerabilidad de la población y sus instalaciones esenciales, ya sean hospitales, centros de salud y edificios administrativos, y las líneas vitales que garantizan la operación de estos sistemas, servicios de agua potable, electricidad, comunicaciones, transportación, que son elementos claves para ayudar al sector salud a responder cuando ocurra un desastre. Este análisis ayudará al sector salud a identificar las debilidades físicas y organizativas con el objetivo de desarrollar planes realistas dirigidos a los escenarios de salud tras los desastres. Este punto de análisis también nos permite determinar lo que es la identificación de amenazas y de vulnerabilidades del sector de la salud, como por ejemplo la calidad de los servicios básicos de agua y saneamiento, los factores que aumenten la posibilidad de brotes de enfermedades, el hacinamiento de la población, la presencia de los grupos más vulnerables de la población, ya sean niños, ancianos y mujeres, los sitios sanitarios de alto riesgo próximos a las zonas pobladas, como los vertederos de basuras, sistemas de alcantarillado, lugares de cría de animales, etc. La siguiente diapositiva habla acerca de la medición de las necesidades, que consiste prácticamente en lo que es la recogida y el análisis de la información de forma sistemática para obtener una visión más precisa acerca de la población en riesgo, la extensión del riesgo y una estrategia adecuada para la toma de conciencia. La piedra angular de lo que viene siendo una adecuada evaluación viene considerando lo que son los datos y el análisis de forma sistemática, ya que los datos relevantes son los que permiten hacer exitoso el desarrollo de las etapas de un programa de concientización pública. Cabe destacar que lo importante es la identificación juiciosa de las preguntas y llevar a cabo una recopilación de respuestas de forma precisas.
Además, el alcance y la profundidad de la evaluación de necesidades van a depender de los recursos financieros y logísticos disponibles por parte de la organización ejecutora y también los tipos de información que son requeridos para la evaluación. La coordinación entre todos los participantes brinda la base adecuada para lo que es la gestión en la evaluación de necesidades y ayuda a evitar innecesarias duplicaciones de esfuerzos. La evaluación entonces, para que sea de manera eficaz, debe hacerse de la siguiente manera. Siempre realizarse en las primeras horas después del acontecimiento, llevar a un formato estandarizado y también incluir información acerca de las áreas principalmente afectadas. Con respecto al punto objetivo que habla acerca de incluir información acerca de las 3 áreas principalmente afectadas, está lo que viene siendo lo siguiente. 1. La descripción de las principales áreas geográficas afectadas para caracterizar lo que viene siendo su población, las áreas de acceso, los medios de transporte, lo que viene siendo los sistemas de comunicación y también la disponibilidad de los servicios básicos. Con respecto al alcance de los daños, pues aquí va a haber un conteo acerca de los números de muertos, de los números de daños, del número de personas que están quedándose sin hogar, que necesitan ser desplazados, la localización, la situación y la capacidad de las instituciones de salud para brindar lo que son las necesidades urgentes, lo que vienen siendo los recursos humanos y disponibilidad del área. Y con respecto a lo que vienen siendo los riesgos potenciales en salud secundarios en la población, es prácticamente mantener a la población informada acerca de los cambios que se va a llevar a cabo por medio de la situación, mantener lo que es la comunidad internacional y a los donantes informados para organizar lo que es la recepción de ayuda internacional, procurando llenar o suplir lo que son las necesidades. Hay algo conocido como indicadores de medición del funcionamiento, que prácticamente lo que nos permiten es darnos cuenta si realmente se está llevando a cabo o no la organización necesaria para poder enfrentarnos a los momentos de emergencias y desastres. Entre estos están lo que vienen siendo los indicadores de logro de resultados y de procesos y los indicadores de competencias y descentralización. Por ejemplo, con los indicadores de logro de resultados y de procesos, se va a caracterizar por la gestión de la reducción del impacto de emergencia y desastres, por el desarrollo de normas y lineamientos que apoyen la reducción del impacto de emergencias y desastres en salud y de la coordinación y alianzas con otras agencias o instituciones. Y con respecto a los indicadores de competencia y descentralización, pues aquí se habla de la asesoría y el apoyo técnico de los comités subnacionales de emergencia y comités hospitalarios para la reducción de impacto y desastres en salud. Los indicadores de medición del funcionamiento también pueden tener tanto fortalezas como debilidades, y entre sus fortalezas están tener la existencia de un Departamento Nacional de Contingencias con nuevas instalaciones que van a permitir lo que viene siendo la existencia de un sistema a nivel nacional de radiocomunicaciones, barcos salud, ambulancias, transporte básico, etcétera, que tengan que ver con el Ministerio de Salud y además de mantener motivados a lo que viene siendo el personal que se encuentra trabajando en esta área. Y entre las debilidades, pues está prácticamente lo que se ve últimamente, la falta de recursos técnicos como médicos, enfermeras, urgencias médicas en el Departamento Nacional de Contingencias, también lo que viene siendo una deficiente organización en lo que son la gestión de planes en situaciones de emergencias o desastres, y los planes de inversión son insuficientes para subsanar, además de corregir los problemas de las instalaciones. Las inversiones y los recursos requeridos son prácticamente necesarios, lo que indica que los recursos humanos y capitales van a cumplir con la función de la siguiente manera. 1. El manejo de desastres como una prioridad. 2. El entrenamiento del personal. Y tercero, los materiales de entrenamientos preparados, donde el manejo del desastre como una prioridad enfoca 4 puntos. El primero, el Ministerio de Salud de cada país debe identificar necesidades en salud derivadas de una emergencia y debe garantizar que éstas se resuelvan, además de preparar lo que es la promoción de la capacidad nacional intersectorial y de independencia económica para defender o preparar la respuesta de desastres naturales y artificiales. De tercero, tenemos que se necesita defender lo concerniente en salud para intervenir el desastre y el desarrollo de la comunidad. Y por último, defender el soporte y desarrollo de códigos de salud en facilidades de agua y sensibilizar a los laboradores de las políticas de atenuar los riesgos. Con respecto al entrenamiento del personal, está 1. El manejo de salud en emergencias. 2. Preparación y remisión de los hospitales. 3. El manejo de la salud ambiental. 4. Manejo del soporte humanitario. Y 5. Preparación de la comunidad.
Y con respecto a los materiales de entrenamientos preparados, está determinar uno, la diversidad del material técnico y científico relacionado con esta función y por último la introducción de estudios del manejo del desastre. Para concluir, el alcance y las responsabilidades del Sistema Nacional de Salud en los temas relacionados a la prevención o atención de emergencias van a depender de tres puntos fundamentales. Primero, la estructura. Segundo, el funcionamiento y por último, la legislación particular de cada país, donde el Ministerio de Salud es responsable de coordinar, elaborar, preparar o implementar planes de preparativos para emergencias que incluyan la reducción de la vulnerabilidad de los servicios de salud. Además, cabe destacar que no solo es responsabilidad del sector salud. En cada uno de nosotros recaen responsabilidades que atender en situaciones de emergencia. Como referencia bibliográfica, tenemos un video principal que habla acerca de la descripción de la función esencial en salud pública número 11, que trata de emergencias y desastres en salud, basada en los lineamientos de la OPS en el 2012, tema actual y coherente con el planteamiento realizado en el 2013 sobre las competencias esenciales en salud, orientadas a mejorar la salud de la región de las Américas, por el doctor Erwin Hernando Hernández, del Centro de Estudios en Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, además de otros documentos para poder brindar una información todavía más específica. La educación y la toma de decisiones basadas en el conocimiento son la manera más adecuada para prevenir desastres en la sociedad. Doctor Carlos Welch Rodríguez. Muchas gracias.